tema de la especificación de caso de uso. En este caso, voy a enseñar una interfaz gráfica, pero para que tengan idea, vamos a usar porque cuando me alejo no se escucha. Entonces, teniendo ya este prototipo, como ejemplo el que está en la pizarra, vamos a proceder. Mi nombre de caso de uso va a ser apertura guión cierre, porque en una interfaz no me voy a tener todo. Este caso de uso se ocupará de los registros, y acá le vamos a cambiar, de la apertura y cierre de caja realizada en la empresa. Una breve descripción, nada más. El actor relacionado, aquí dependiendo del actor que usted define. En mi caso, por ejemplo, vamos a suponer que sea cajero. El cajero es el que va a registrar la apertura y cierre de caja. Acá le podemos poner apertura y generar de esta manera. El cajero es dueño de su caja, por el cual él realiza la apertura y cierre, obviamente con la aprobación del encargado. Le tiene un supervisor de caja quien le habilita, pero en el sistema ellos son los que cargan. Ellos son los que hacen su apertura y queda registrado el usuario del cajero quien cerró y abrió su caja. Una precondición, poseer perfil de usuario, tener conexión a base de datos, tener registrado la caja. Pueden poner directamente tener registrado registrado o más bien tener timbrados activos o habilitados. No tiene que, eso significa que no tiene que estar vencido. Como el timbrado nosotros le vamos a asignar ya a la caja, entonces el timbrado tiene que estar habilitado, no tiene que estar vencido. Y este puede ser fácilmente una precondición, porque es lo que necesito previamente, porque si me está timbrado vencido no voy a poder generar. Bueno, el flujo básico comienza cuando el cajero selecciona la opción en el menú, abre la interfaz, llama conexión y voy a cargar este listado. Entonces, ¿qué es lo que voy a consultar? El sistema consulta los datos de la tabla apertura, cierre o apercierre, como le llamen. También consulto la tabla caja porque necesito ver la descripción de la caja. Y también consulto el usuario, porque por más que el usuario se guarde en mi tabla de apertura, ahí guarda el código nada más. Si yo quiero ver el nombre del usuario, entonces consulto también esa tabla. Hago un CLD. Y el sistema agrega los datos consultados a la grilla. El evento agregar, o más que agregar, para nosotros se va a llamar apertura. No va a ser agregar. El evento apertura inicia cuando el cajero presiona el botón apertura, suponiendo que en ese listado tiene que existir apertura. Que esté con generar una nueva apertura. Y como ustedes dicen. Entonces, el sistema redirecciona a la interfaz apertura, apertura guión cierre le voy a llamar,
Y una vez que está en esta interfaz, suponemos que el sistema consulta los datos de la tabla apertura o de la entidad apertura. Yo le llamé apertura 100. El sistema adelante. El sistema genera un nuevo código. Eso implica que va a tomar el último número y generar uno nuevo. Directamente podemos ponerle que el sistema captura el último número de apertura y le suma uno. Y el sistema muestra los datos en la interfaz. El sistema recupera los datos de la fecha del sistema. El sistema recupera el usuario y el sistema recupera la sucursal. ¿Por qué le digo recupera? Porque va a tomar de mi variable de sesión de acuerdo al usuario que aceptó el evento. Entonces llegamos hasta ahí. Lo que me faltó es aquí recuperar no solamente la fecha, sino también aquí podemos ponerle directamente de la fecha y hora. Miren, cargamos todos los datos, o sea, recuperar todos los datos y tenemos que seleccionar la caja. Entonces, el sistema llama conexión, el sistema consulta los datos de la tabla caja, el sistema, acá le vamos a poner caja y timbrado, ya que están ligados, el sistema recupera los datos de la caja y el timbrado habilita. Hasta ahí ya recuperamos hasta el timbrado. Inclusive la fecha de vencimiento del timbrado ya puede estar aquí, cuando le digo que retorne esos datos. Y por especial, que aquí ya puede ser hacer la validación. El sistema de la validación es lo que nunca se tiene que olvidar. El sistema valida que no se ingrese monto negativo y que el monto deba ser superior, y allá pueden ser de acuerdo a cómo van a manejar su monto inicial, si tiene que ser superior solamente a cero o va a ser superior a 100.000, etcétera, etcétera. Y posterior a eso, el sistema habilita el botón confirmar. Y esto se llama, nuestro grabar se llama confirmar según nuestra interfaz gráfica. Y ahí, al confirmar, el sistema llama perdón, el cajero presiona el botón
confirmar. Posterior a eso, el sistema llama conexión el sistema inserta los datos en la tabla, apertura, cierre. Aquí pueden hacer lo siguiente. Presiona confirmar, el famoso, el sistema emite mensaje de confirmación, el cajero confirma mensaje. Llama conexión e inserta los datos de apertura y cierre. Nada más, eso sería para la apertura. Ahora, si voy a trabajar con cierre, ahí es otra cosa. Entra por acá y aquí el cajero presiona el botón cerrar llama conexión o primeramente el sistema redirecciona a la interfaz apertura cierre, el sistema llama conexión, el sistema consulta los datos de la tabla apertura cierre, caja, usuario y timbrado, el sistema agrega los datos a la interfaz. ¿Qué hacemos eso? Cargar estos datos preestablecidos allí al ingresar. Luego, el cajero presiona el botón generar cierre, la generación, el sistema llama conexión, el sistema consulta los datos de la tabla cobros, el sistema calcula los totales ingresados agregar los datos al campo correspondiente. Lo mismo hacemos para la parte de cheque. Para eso consultamos la tabla detalle cheque, porque ahí se guardan los montos. El sistema calcula los totales ingresados en cheque. Y lo mismo hacemos con la parte de tarjeta. Agregar el campo correspondiente, el sistema recupera los datos de la fecha y hora.
Y por último, el sistema calcula el total del cierre y el sistema habilita el botón confirmar. Este sí ya está de malla. Ahí. Y al presionar confirmar, va a insertar acá. Inserta o actualiza le vamos a poner. Porque este evento se va a usar al momento de hacer la apertura, va a insertar y al momento de hacer el cierre va a actualizar los datos. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Flujo alternativo, si se deja algún campo vacío, el sistema emitirá una alerta o un mensaje de error y se presiona el botón cancelar, el sistema anulará la operación en el que se encuentre este, por ejemplo, no vamos a utilizar este flujo alternativo. ¿Sí? No el siguiente de cada tiene que hacer la realidad que porque el café lo que no, el cierre se genera tanto la apertura y cierre. El cajero es el dueño, no puede venir otro a intervenir por tu caja. Obviamente necesita previa autorización. Cualquier evento que vos hagas sobre tu caja, vos sos el responsable. Es por eso que al cajero, si es que hay faltante, asume siempre el cajero. Pero no va a abrir y cerrar cuando él se le antoja. Hay una previa autorización del encargado de caja, no encargado de venta. O sea, yo entiendo por venta otra cosa, de lo que sería facturación, ¿verdad? Pero él tiene su encargado y su encargado le habilita para cerrar. Y eso ustedes sí pueden, eso sí se puede poner como una validación, ¿verdad? En los super normalmente viene y le habilita con su código el encargado de venta o el encargado de caja para que él pueda hacer su cierre. Eso sí se puede poner. Y eso ya depende ya, o en algunos casos, en algunas empresas son operativos. O sea, yo digo operativo que no entra dentro del sistema, ¿verdad? Pero algunos sistemas, como son los super, por ejemplo, ingresa el código del encargado y ahí le habilita para que él pueda cerrar. Eso sí se puede agregar. Pero no que otro cierre tu caja. ¿Está bien? Porque se registra por el usuario que hizo. ¿Otra duda? ¿No? Las chicas saben todo. Llamó a la tabla y eso todavía no llegó. Sí, y así tiene que ser. No, pero nosotros estamos en venta ahora, no en compra. No. ¿Cómo sería el usuario aparte? Sí. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la idea? No entiendo todavía tu pregunta. No entiendo tu pregunta. Te juro que no entiendo. ¿En qué listado? Eso es lo que no entiendo. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que este listado sea de Acuña. ¿Qué es lo que mostraba esto? ¿Qué mostraba esto? Fecha, después
el usuario, el motivo y el estado. Y bueno, y si vos consultás el usuario y el motivo, y por tanto tiene que estar representado, porque en el ajuste se guarda solamente el código. ¿Y cómo vas a ver el usuario, código 1, a quién le corresponde? Porque tampoco puedo traer esto de la variable de función, porque si se está logrando, pues vaya que haya registrado esto. Se cambia el código, los datos ya registrados. ¿Me entiendes? No, pero la cancelación de la consulta. Igual en tu flow, donde la gente tiene y vos tenés que saber de qué habla. Consultar y las cosas. Las tablas de dónde vienen los datos. Ahora, ¿qué un servicio? La vida no es una tabla. Y no, pero el usuario vivo dentro de la se guarda el código. ¿Y cómo vos sabés el código a qué motivo corresponde el código? O acá de repente es mostrar los nombres. Perfecto. Pero solamente lo que mostrar en la interfaz. Tampoco a cometer el otro error de que porque está relacionado todo el nivel, yo le muestro todo ahí. Solamente lo que voy a consultar según el prototipo nada más. ¿Estamos? Sí. Y acá vamos a eso. Si el caso de uso fue desarrollado con éxito, se registrará o actualizará o actualizará un registro en la tabla apertura cierre. ¿Verdad? Ahora, ¿qué tablas estoy consultando? Aquí, al empezar, ya dije lo que consulto. Apertura, caja, usuario, para mi vista. Entonces acá va a ir apertura, caja, usuario, timbrado, porque el timbrado, el número timbrado, el ID de timbrado capaz está en caja, pero el número timbrado yo muestro. Aparte de eso, aquí yo consulté también, allá está el timbrado, yo consulté también los datos del cobro, detalle tarjeta y detalle cheque. Entonces, cobro de tarjeta y de cheque. ¿Por qué detalle tarjeta y detalle cheque? Porque ahí se guardan los montos que se cobró y yo consulto ese monto para acumular. Entonces, como mínimo, estos datos es lo que tengo que representar. Aparte de eso, creo que nada. Entonces, cuando pasamos, acá va a estar la interfaz gráfica y acá va a estar mi diagrama de clase.
Cuando pasamos nosotros a la parte de diagrama de clases, aquí es donde vamos a agregar en venta clase apertura. Y aquí mi primera clase va a ser listar apertura. Y tiene los atributos de apertura. Y por ahí le ponemos un botón o un campo txt filtrar para filtrar los datos. Después los botones btn, btn apertura, btn cierre y anular. Normalmente la apertura y cierre, la anulación ya es directamente con el administrador del sistema, porque no se le da privilegio al cajero de abrir o anular su caja, ni que pueda jugar como estaba explicando antes. Posterior a eso, voy a tener mi operación que puede ser filtrar, que va a ser un evento o una acción. Puedo tener abrir o apertura, que lo que va a hacer redireccionar. Cierre, lo que va a hacer es, aparte de redireccionar, consultar los datos y rellenar ya mi interfaz, que mi interfaz se va a llamar GUI apertura, apertura cierre. Atributo va a ir el número txt nro, luego txt usuario, txt sucursal. Aparte de eso teníamos CBO porque es un combo, caja, txt fecha, upper, txt hora upper de apertura, txt nro timbrado, txt venci timbrado, el vencimiento, txt monto inicial, monto ini le vamos a llamar, luego txt fecha cierre, txt hora cierre, txt monto, monto efectivo, txt monto tarjeta, txt monto cheque y por otro lado las operaciones. Puede ser apertura, generar cierre, calcular totales, caja y todas las operaciones que pueda haber. Por ejemplo, todos nada más. Luego nuestra conexión, que como conexión teníamos
puerto, IP, base de datos, password o pass y operaciones, por ejemplo, conectar. Y ahí vamos. Hay una relación de dependencia, obviamente, mi interfaz con mi conexión. Hay una asociación entre mi listar y mi apertura. Y aquí empezamos a trabajar con las entidades. Yo voy a tener una entidad que se llame apertura cierre, el cual va a tener número, apertura, fecha, apertura, hora, apertura, monto, inicial, fecha, cierre, hora cierre, monto efectivo, monto tarjeta, monto cheque, monto cierre y un estado. Creo que este es todo. Esto es todos los atributos propios de esa entidad. Lo demás, un atributo externo que dice como el timbrado, caja, el usuario y la sucursal. Como yo muestro el usuario quien registró anteriormente en mi listar, es solamente que por esa razón aparece usuario acá. Porque para registrar directamente recupero del acceso. Por eso sucursal no representa, porque sucursal solamente al momento de registrar. Entonces acá voy a tener usucode, por ejemplo, mi atributo, usunom, nombre, eh, usupass, contraseña y uso estado. Como no represento ahí el nombre real del usuario, no voy a relacionar ni con mi funcionario ni nada. Entonces, la apertura depende, para que exista una apertura de caja, depende del usuario, porque debo saber quién usuario hizo esa apertura. Pero el usuario no depende de la apertura. Yo puedo registrar un usuario sin necesidad de una apertura. Entonces el usuario se encuentra agregado a la apertura. Tenemos ya nuestro usuario. Luego tengo caja. 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 Código de la caja. Caja des o des. Y esa caja mismo caja. La apertura depende de la caja, pero la caja no se encuentra agregado nada más. Tengo también timbrado. Timbrado. Puedo tener una ID o un código de timbrado, una clave subrogada. Y acá tengo mi número de timbrado, fecha INI, fecha fin y estado. La caja depende del timbrado para que exista caja, pero el timbrado no depende de la caja. Entonces el timbrado se encuentra agregado a la caja. Obviamente acá seguro va a haber un detalle y el timbrado en el DER, al menos el timbrado tiene un detalle porque varios timbrados, o sea, un timbrado puede pertenecer a un tipo de comprobante, ¿verdad? Pero como nosotros solamente aquí mostramos el timbrado nada más, entonces no se representa lo demás. Aparte de eso teníamos las entidades de cobro, ¿verdad?
tengo cobros. El cobro está ligado a una factura, pero nosotros en el diagrama de clase representamos atributos propios de la entidad nada más. Y en mi apertura y cierre no muestro los datos de la factura porque es netamente de cobrante. Entonces no se representa. Entonces voy a tener número de cobro, fecha de cobro, monto efectivo, la forma tampoco, estado en todo caso. Y de la misma forma, el cobro depende de la apertura, pero la apertura no depende del cobro. Entonces, del revés, la apertura se encuentra agregado al cobro. Y aquí, de tarjeta, que puede tener de cantidad de tarjeta utilizada y de monto, ya que también se representa atributos propios nada más. Ahora sí, el detalle depende del cobro y el cobro depende del detalle, entonces el detalle se encuentra compuesto. Y mismo caso para el cheque. De cheque, de can y de monto. Cuando nosotros, cuando nosotros generamos el cierre, lo que hace es consultar acá y suma todo lo que se cobró en efectivo, suma todo lo que se cobró en tarjeta y cheque. Es lo que vamos mostrando ahí. Faltó algo muy importante. ¿Qué creen que falta algo muy importante tanto aquí como en la especificación de casos? Y es una tabla. Analiza. A ver. No está tampoco acá. Está tampoco acá. Acá falta también. Falta acá. Y falta acá. Y falta acá. Hacer una acción. Dependiendo del caso. ¿Qué falta? Es una tabla. Cuando se hace el cierre genera. Está cobrada, se va a generar eso. Si yo estoy cobrando eso. Sí, exactamente. Y dije depende, ¿por qué? Porque en algunos casos la recaudación se genera en el arqueo. ¿Por qué se genera en el arqueo? Porque en el arqueo es donde yo contabilizo lo que realmente tengo. ¿Sí? Sí. De hecho que es así. Y por eso es muy importante lo que dijiste, en el arqueo. ¿Por qué en el arqueo? Porque el cierre pertenece al sistema. Yo le doy cerrar y como estamos haciendo, hace de, hace de forma automática. Contabiliza lo que según el sistema se cobró. Pero yo no puedo eso generar como recaudación a depositar por si tenga diferencia en mi caja. ¿Por qué? Porque en el arqueo yo voy a contabilizar y registrar. Vamos a suponer que yo, según mi cierre, dice que cobré 2 millones. Y yo cuento mi caja, veo los comprobantes que se cobró en tarjeta, en cheque,
y veo lo que se cobró en efectivo y ahí visualizo que efectivo tendría que haber tenido 1.700.000 y yo en efectivo tengo 1.650.000. Y yo no puedo decir voy a depositar 1.600.000 siendo que mi caja no está todo. Es por eso que a veces la recaudación a depositar se hace desde el arqueo. Y en ese caso no iría acá, iría en el arqueo nada más. ¿Está? En contrapartida hay empresas que generan vales. ¿Qué significa eso? Hay diferencia, ellos generan su recaudación a depositar a partir del cierre y si hay alguna diferencia y no se encontró esa diferencia, se hace un vale de tesorería para caja, o sea, completan el monto y eso después se le descuenta de su salario al cajero. Que se descuente es lo más normal del mundo, pero el que se haga la recaudación a partir del cierre, a partir del alquiler, eso ya depende cómo trabaja. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí entonces si es que no trabaja de esta manera. Entonces acá nosotros ya, la dependencia, obviamente sabemos que todos, todas las entidades dependen de una conexión. Pero nosotros para no, por estética misma y para no cruzar, imagínate yo pongo, con todo esto voy a poner dependencia, se cruzan todas las relaciones y eso a veces es muy poco estético. Entonces, simplemente por estética relacionamos la dependencia solamente con la entidad principal, que es la que estoy trabajando, apertura. Pero se subentiende que todos dependen de una conexión. Lo que me faltó es hacer lo siguiente. Seleccionar y le vamos a agregar esto tiene que seleccionarse de esta manera, porque si selecciono las relaciones no me va a permitir agregar este estereotipo. Esto era un entity, esto era un control y esto era un boundary. Y aquí sí podemos seleccionar todo y le agregamos un icono que sea decoración. Queda así. Otro punto, para repasar nada más. ¿Se acuerdan que estos signos más que aparecen al costado determinan si el atributo, en este caso, o operación, en este caso, va a ser privado o público? Privado significa que solamente puedo utilizar dentro de esta interfaz. Público significa que yo, este atributo que está acá, o esta operación que está acá, pueda invocar desde cualquier parte del sistema. Mismo caso, los atributos de la entidad. ¿Qué nos falta? Si es que utilizan para generar o registrar los datos de la apertura, si es que utilizan procedimiento almacenado, entonces aquí sería SP apertura cierre. Eso significa que estoy trabajando con un SP. Si para registrar una caja utilizo un procedimiento almacenado, SP ABM caja. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los SP y los triggers se disparan a nivel de entidades. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está nomás? Para mí que vos no tenés porque vos saliste durante la clase. Se explicó mientras vos saliste. ¿Cómo sabés si es agregación o composición? Y para eso tenés que leer, el libro Star Wars en la página 89. Habla de agregación o composición. ¿Verdad? Mira,
Y bueno, y ¿dónde se va a guardar el usuario? ¿Dónde se va a guardar el usuario? La apertura necesita del usuario. Y si la apertura necesita el usuario tiene que estar dentro de la apertura. Por eso se dice que el usuario se agrega en la apertura. Pero si te va al concepto teórico, tenés que ver el concepto de agregación y composición. ¿Cuál es el concepto teórico? El concepto teórico dice que una agregación se da cuando una porción de la clase pasa a pertenecer a la otra. O sea, este pasa a pertenecer a este. Composición te dice cuando la totalidad de la porción pertenece a la otra. O sea, todo esto pertenece a este y todo esto pertenece a este. Entonces, entidades dependiente e independiente para terminar. Si este depende, si este depende de esta clase y esta clase no depende de esta, entonces se dice que esta clase es agregada nada más a la clase que depende. ¿Se entiende? Sí, porque para hacer una apertura yo no dependo de cobro, pero para hacer un cobro yo dependo porque yo tengo que saber el cobro que estoy haciendo, en qué caja estoy haciendo, esta caja que abrí. Y aparece acá porque yo al cerrar consulto. ¿Se entiende? Con eso terminamos y esto le damos clic derecho, edit, copy y podemos llevar aquí. Y ahí ya está, ya nuestra clase. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Saben todo lo verdad? Clic derecho, edit, copy, diagram as binary. No, ese es para copiar y pegar en el documento. No. Este cual guardar, guarda acá no. Y ahí me sale error. Siempre me sale ese error. Y no guarda, no sé qué es lo que me... Entonces nomás es así. Y con eso, por ejemplo, ahí termina esta parte. Después pasamos a lo que sería el diagrama de secuencia. Y en el diagrama de secuencia, por ejemplo, es todo lo contrario. Aquí, clic derecho, edit, agregar diagrama y secuencia de diagrama por rol. Apertura, caja, y acá se hace por evento, separado. A este le voy a dar función F2, le voy a llamar apertura, y a esta colaboración le doy función F2 y le voy a dar secuencia. Ahora, sobre esta secuencia, directamente clic derecho a ADD y me aparece solamente la secuencia para agregar. Y acá le voy a dar cierre, caja, y a este función F2, cierre. Y como yo ya tengo todo mi actor que va a trabajar, que es mi cajero, y arriba ya había hecho mi diagrama de clase, aquí va a aparecer mi boundary listar, mi boundary apertura, mi boundary conexión, mi boundary apertura cierre, mi boundary usuario, mi boundary caja y por último mi boundary timbrada. ¿Por qué no aparece el cobro? Porque el cobro aparece recién en el cierre. Aquí vamos a representar solamente lo que sería la parte de apertura.
ya que hacemos por evento. Y acá lo que va a suceder es replicar lo que ya hicimos. Estamos en esta interfaz y lo primero que hace el sistema es aquí, llama conexión, consulta los datos, retorna datos. Cuando retornamos datos, la acción era return. Damos la apertura, consultamos el usuario, retornamos los datos. Aparte de eso, creo que consultábamos caja y usuario. Nos mostrábamos el timbrado. Caja lo que faltó consultar. Entonces, consulta. Y retorna datos. Y aquí ya tenemos nuestra primera interfaz, que es el listado. Y aquí agrega datos a la tabla o a la grilla. Entonces ya tenemos esta primera parte. Ahora, ¿qué pasa al presionar el botón apertura? Entonces ahí ya participa nuestro cajero, en donde presiona apertura, se entiende que es un botón, y el sistema redirecciona la interfaz. Entonces, redirecciona. Y una vez que está sobre esta interfaz, da los datos de la apertura. Obviamente llama conexión. Consulta datos. Y aquí le puedo poner un autoestímulo donde le digo genera código o número. Si quiero saber qué es ese genera número, para eso tengo mi especificación de caso de uso que me aclara qué es lo que hace. Sobre ese evento, muestra datos, o retorna datos. La acción era return y esos datos que retorna agrega al campo. Ahí llegamos hasta aquí. Muestra los datos de la interfaz. El sistema recupera la fecha, hora, usuario y sucursal. Y esto directamente le podemos poner de la siguiente manera. Un autoestímulo recupera fecha y hora. Recupera usuario. Y por último, recupera sucursal. Llegamos hasta la sucursal. Llama conexión y debo consultar mi caja. Tengo que cargar mi combo de caja. Entonces, desde aquí, a ver, sí, el sistema llama conexión. Y aquí voy a tener que consultar mi caja. Consulta datos.
y retorna datos. Cuando viene un valor de la tabla hacia la conexión, la acción es return. Y también, como en mi caja tiene que figurar el timbrado que corresponde, voy a mostrar tanto el número timbrado y la fecha de vencimiento, entonces es por ese motivo que debo consultar también datos de la tabla timbrado, retornar, y al retornar los datos, pueden hacer de dos maneras. Yo puedo consultar solamente mi caja. ¿Por qué? Porque al consultar la caja va a mostrar agrega datos al combo. Y cuando mi usuario selecciona la caja, es ahí donde llama la conexión y consulta el timbrado correspondiente a la caja. Es por eso que aquí consulta datos, retorna datos. ¿No? ¿Está bien? ¿No? Pero yo tengo que traer en base a la caja, tengo que traer el timbrado, porque el timbrado tiene una relación con caja. Entonces, de acuerdo a la caja que seleccionó, consulta caja y consulta timbrado. Pueden hacerlo realmente, ya que parece un poco redundante porque ya consulté la caja y ya seleccioné nada más. También está bien, como dice el compañero, directamente sobre esto, ya que arriba ya consulté ya la caja. Y cuando el usuario seleccionó la caja, ahí en base a esa caja seleccionada, agregó los datos al campo tanto del número de timbrado como la fecha de vencimiento del timbrado. O sea, hice esto. Y aquí, nuestro usuario agrega monto, el sistema valida datos, y una vez que habilita confirmar. Habilita botón confirmar. Y nuestro usuario lo que va a hacer es presiona confirmar. Mensaje de confirmación. Confirma el mensaje. Y ahí llama conexión. Los datos. Inserta datos. Datos acá. Y aquí lo que nos faltó en nuestra especificación después de insertar datos, el sistema
Redirecciona la interfaz listar, el sistema de la tabla, apertura, caja, usuario, y el sistema actualiza los datos. ¿Para qué eso? Para que aquí en el resultado ya aparezca el último registro que se grabó. Entonces eso yo puedo representar también. Falta, acá podría poner también em- emite mensaje, apertura registrada, por ejemplo. Y aquí le pongo retorna datos y emite mensaje. Obviamente este tiene que ser de tipo return. Acá redirecciona a nuestra interfaz, que era este. Redirecciona a listar. Y de listar, obviamente, lo que va a hacer es llama conexión. Que no se encime, no. Consulta datos. Retorna datos. También debo consultar el usuario y la caja. Tenía al lado usuario. Datos. Retorna datos. Cambiamos la acción. Y por último, consultamos nuestra caja. Y retorna datos. Y este va a ser nuestro retorno. Y directamente le podemos decir que aquí actualiza la tabla o la grilla. Y con esto, aquí edit, copiar, y ya tenemos diagrama de secuencia de apertura, así de rápido. Un ratito, sí, antes de continuar, el último. Como darle una interfaz, a no ser que emita un mensaje. ¿Qué pasa con él? Y después no, la apertura no funciona así. Ah, sí, vas a abrir una interfaz y cargar datos y que no muestre nada otra vez. Tiene- Editar nomás. No tiene así, no pasa nada. No, ese vos tenés que representar y describir el modal porque ahí vas a cargar datos. En el otro no carga datos. Otra cosa.
Sí. Como te dije al principio, es una página más. Solamente que en uno es una ventana emergente nada más. En otro es una ventana donde vos vas a hacer movimiento, donde vas a cargar datos, etc. O sea, yo, por ejemplo, estar y hice todo limitado y después el usuario presionó, por ejemplo, vale, dentro del listado y dentro del listado. No, porque vos no estás dentro de tu listado haciendo, estás haciendo adentro del modal. ¿Cómo vas a representar algo? ¿Sabes dónde cae eso? Cuando vos trates de representar y vos representar como si fuera que, vamos a poner acá, vos estás representando como si fuera que acá está registrando datos. Tener un modal, representar el modal si es que vas a cargar. Sí, porque la acción vas a hacer. Sí, sí. Ahora, y sí, porque como yo le dije, puede ser un mensaje emergente nada más como muestra él. Muestra datos, pero vos no accionás sobre eso. En esos casos sí. Y detalles, si vos tenés por separado, usted registra datos dentro de un detalle. Ok, bueno, continuando, para cerrar, vamos a hacer cerrar, para que la redundancia, ¿verdad? Cierre de caja, aquí prácticamente lo mismo, solamente un poco más largo, más que largo es, ¿cómo le voy a decir? Que largo lleva más entidad, nomás, no es tan largo, es más simple inclusive. Mi cajero, y nuevamente representamos, en este caso, de acuerdo a la clase que creamos, tenemos nuestro listar, nuestra apertura, nuestra conexión, nuestra entidad de apertura, nuestra entidad de usuario, nuestra entidad caja, nuestra entidad timbrado, nuestra entidad cobros, nuestra entidad tarjeta, o sea, detalle tarjeta y detalle cheque. Aquí, guiándonos nuevamente de acuerdo a nuestra especificación de caso de uso, un poquito más largo. El cajero presiona cerrar. Esto se puede mejorar si es que yo le pongo un filtro para filtrar, aunque aquí me tiene que aparecer siempre primero la caja que está abierta, porque no tiene sentido como una caja nomás voy a utilizar, entonces siempre me va a aparecer primero el que está abierto, porque lo demás es un histórico nada más. Entonces no está mal que el cajero directamente presione cerrar. Entonces, sobre mi listar, presiona cerrar para que sea más representativo, como tú ya tienes todo su bundle completo. Vamos a darle form, vamos a darle tipo y presiona cerrar. ¿Qué pasa? El sistema redirecciona la interfaz de apertura. Entonces, redirecciona. Una vez que redirecciona esa interfaz, llama a conexión y consulta todos los datos. Entonces, llama a conexión y yo tengo que cargar esa apertura que ya realicé. Entonces, necesariamente voy a consultar la última apertura que hice, que está con el estado abierto. Le doy consulto datos, retorna datos. Siempre, esta parte es lo que es un poco lento porque si quiero representar bien estético y para que se entienda también. Consulta datos, retorna datos,
También debo consultar mi caja, en donde le digo que consulta datos. Bien, retorna esos valores que están en mi caja, siempre y cuando en base a la apertura. Y el timbrado que le corresponde, no solamente a esa caja, sino a esa apertura ya que realicé. Porque ya se grabó los datos, solamente voy a mostrar. Consulta datos y retorna datos. Y aquí le puedo decir directamente que el sistema muestra datos de la apertura. Muestra datos. Entonces ella mostró esos datos. El cajero presiona el botón generar cierre. Entonces, generar cierre. Y aquí ya mi sistema lo único que va a hacer es llamar conexión y hacer los cálculos correspondientes. Llama conexión, consulta, consulta datos, esto puede hacer todo de uno, retorna datos, esto vamos a bajarle un poquito más, calcula monto, y lo mismo puedo hacer aquí para mi tarjeta. Consulta datos, calcula monto, retorna datos, y por último, mismo para mi cheque. Consulta datos, calcula monto y retorna datos. Y ahí con eso ya hice ya los cálculos correspondientes tanto de efectivo, tarjeta y cheque. Todo está sobre la conexión y como al mismo tiempo muestra todo junto, entonces muestra datos. Y con eso ya prácticamente hasta aquí hice. Recupera fecha y hora, calcula total. Esto ya puede ser sobre la interfaz nomás. Recupera fecha y hora, calcula total. Y ya habilita confirmar. No hace ninguna validación porque eso por debajo es todo automático. Entonces, si se fijan, no carga nada al momento de orar. Habilita confirmar. Y mismo caso, cuando habilita confirmar, tenemos que hacer lo que hicimos al momento de registrar. Presiona confirmar, emite mensaje, confirma mensaje, llama conexión
Y por último, actualiza datos. Retorna datos. Y una vez que retorna estos datos, emite mensaje y redirecciona a la interfaz. Redirecciona. Al redireccionar tengo que actualizar, por el cual tengo que llamar conexión, consulta datos, retorna datos. Y aquí no hace falta, aquí yo no necesito consultar todito otra vez. ¿Por qué? Porque solamente vamos a actualizar el estado nomás. Actualiza. Si consultan todo nuevamente como está aquí, tampoco está mal. ¿Se entiende? O sea, como está en el listado. Lo que nos faltó a nosotros en esta parte es representar esta primera parte. Tiene que estar también este. Se fijan, acá no pusimos. Acá pusimos desde el momento que ya seleccionó nada más. Desde que presionó cerrar. Pero para que presione cerrar, primero tengo que cargar ese listado. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron o no? Dice que este carga el listar todo lo que ya tengo grabado en mi base de datos. Acá, llama conexión, consulta apertura, usuario, caja y muestra los datos que ya están cargados. Eso lo hicimos en el cierre. En el cierre directamente ya presionamos ya cerrar y cargamos ya los datos de esa actividad. Entonces, necesariamente tenemos que hacer esto primero porque puede darse el caso de que no registre primero una apertura, sino directamente va a cerrar. Si está abierto. Entonces representar y que ahí seleccione y actualice aquí. ¿Está bien? Ese va a quedar como tarea. Este es un ejemplo nada más que yo voy a copiar y pegar aquí a sabienda que le falta algo. Si es que no llega a corregir y encuentro tal cual así este del examen, de hecho que yo no le voy a tomar, pero se van a dar cuenta. Muy bien, con eso cerramos.